Bueno, seguimos en el aire de la 91.5 Soul Play para Santa Fe y toda la región, para Entre Ríos y demás. Un gran saludo a todos los que nos están escuchando en toda la región. Y tenemos una comunicación, estamos en directo, muy lejos con Ignacio Utin. Él es periodista, él es internacionalista, él es escritor y un gran viajero. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes, buenos días desde acá. Decía, estás recorriendo el Asia Central, ¿no? ¿Por qué países has estado? Estuve primero en Uzbekistán, después me fui a Tayikistán, Kirguistán y ahora estoy en Kazajistán, más precisamente en Karagandá. Y vos sabés que perfectamente sos argentino y sabés que aquí la verdad es que no tenemos un conocimiento muy acabado de lo que es el Asia Central, esa gran región, ¿no? Eh, ¿Nos podés explicar un poquito, digamos, hasta para los que somos internacionalistas nos cuesta porque siempre estamos con la mirada en otros lados del mundo, ¿no? Y no ahí. ¿Nos puedes explicar cómo es la cultura, con qué te encontraste, si ya habías viajado previamente o es la primera vez? Bueno, es la primera vez que vengo acá, pero es una zona que he estudiado mucho. Es una pregunta muy amplia, pero voy a intentar resumirlo lo más posible. A ver, en principio, hablar de Asia Central es un poco complejo porque depende qué definición tomes, es qué país estás considerando y cuál no. Yo decido elegir la definición que es las ex repúblicas socialistas soviéticas, que son cinco: Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán y Kazajistán. Eh, de esas cinco, cuatro son países predominantemente túrquicos, que hablan idiomas túrquicos, o sea, muy parecidos al turco, muy parecidos al azerbaiyano. Son países predominantemente musulmanes, pero también con mucha presencia de, por ejemplo, rusos, étnicamente rusos, que son en su mayoría cristianos ortodoxos. Eh, Son países bastante desérticos, no es una zona muy buena para la agricultura, salvo algunas regiones de Me da Uzbekistán y algo vergüenza que en la de Argentina Kirguistán. Eh, Hay dos países, casi tres, que tienen mucho gas, Kazajistán y Turkmenistán, y un poquitito también Uzbekistán. Hay mucha minería en esta zona, sobre todo oro en Kirguistán. Y creo que lo más importante de esta región, que no es una región particularmente democrática, más bien todo lo contrario, heredó mucho de la Unión Soviética, y creo que lo más importante es su ubicación. Es una región que está muy lejos del mar, que no tiene salida al mar, solamente al mar Caspio, pero el mar Caspio es un lago, y, y es una región de conexión, que toda la vida fue de conexión, de la ruta de la seda entre Asia y Europa, y ahora está entre Europa, entre Rusia y China. Entonces es una región con muchos recursos que le interesa a unos cuantos países fuertes. Y justamente, bueno, eso es una gran pregunta, incluso lo hemos hablado fuera de aire con Ignacio, esta cuestión de cómo va jugando tanto Rusia, que bueno, heredera de la Unión Soviética, o sea que han tenido relaciones con Rusia en el pasado, y con China, digamos, cómo es la presencia de ambos principalísimos actores internacionales en la región, y qué es lo que dice la gente al respecto. Bien, empecemos por China, que me parece lo más fácil. Es increíble e increíblemente visible la cantidad de dinero que está invirtiendo China en esta zona. Se viaja por cualquier lado y ves los obradores de, no sé, construcciones de túneles, de puentes, de rutas, de vías, de lo que sea, todos obradores chinos. Es increíble la presencia que tiene China en esta zona, está por todos lados y es muy, muy visible. China está invirtiendo muchísimo, es muy, muy obvio eso. Respecto a Rusia, es un poquito más compleja la relación con Rusia, porque en principio pues, se puede decir lo más obvio, que es que todo el mundo habla ruso, todo el mundo, y diría buena parte de la población de esta región habla ruso como idioma nativo, como primer idioma. Eh, Así que Rusia en principio tiene mucha presencia desde ese sentido. Después, en cuanto a lo político,
Yo diría que Rusia nunca se fue del todo de esta zona. De algunos países un poco menos que de otros, pero en términos generales la presencia rusa en términos culturales y políticos es muy importante. Ahora, también es cierto que está cambiando la situación, sobre todo en Kazajistán, que es el país más grande en términos geográficos y uno de los países con más recursos. Eh, Kazajistán tiene el problema de que tiene mucha población étnicamente rusa, sobre todo en el norte, y tienen miedo a eso. Tienen miedo de que en algún momento se les revele un poco la población o que Rusia se meta y termine pasando como en Ucrania, que les declaren una república autoproclamada o algo parecido. Eh, la, yo diría que es un poco compleja la relación con Rusia y, y en general tiene idas y vueltas. Respecto a la guerra en Ucrania, en términos generales, toda la gente con la que estuve hablando, en general mucho no le importa el tema, en general. Obviamente hay variantes, pero diría en general a nadie le importa demasiado, les importa mucho más lo que pase tierra adentro. ¿Saben algo de estos lares? Que vos te dicen, sos argentino. ¿Y qué te dicen? Mucho gusto. Messi, Messi. siempre Messi, absolutamente. Sí, 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 siempre Messi. Alguna vez me han dicho, muchas menos veces me han dicho Maradona, muchas menos, y hace unos días un tipo me dijo que lo que más le gusta a Argentina es Gaspar Noé, y me encantó que me dijera Gaspar Noé. No Genial. sé si lo ubican, es un director de cine muy bueno. Sí, mejor. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Te habla Ernestina. Mejor que digas esto ¿Qué tal? porque hace poco nos han dicho que en realidad nos exponemos con nuevas figuras que no nos han gustado mucho y que a partir de esta nueva era dicen no, Argentina y asocian a dirigentes políticos, cosas raras. Mi pregunta iba dirigida a esto que nos estás comentando acerca de tu trayectoria, en realidad tu viaje, y me gustaría preguntarte por qué decidiste emprenderlo y sobre todo por qué elegiste viajar a este destino. Bueno, yo hace mucho que vengo estudiando. eh, Iba a decir la ex Unión Soviética, pero también otras regiones, digamos, al este del Danubio, al este de Viena, lo que es el viejo Pacto de Varsovia y además de Yugoslavia y Albania. Eh, y esta era una de las zonas que yo venía estudiando que nunca había visitado. Y la verdad es que no está bueno estudiar una zona que nunca pisaste. Ujú. Te faltan un montón de cosas. Por ejemplo, quizás una tontería, si no estás en un lugar, si no visitas un país, una región, no sabés bien cómo se pronuncian los nombres de las ciudades, de los pueblos, de los principales actores políticos. Eso es algo que aprendés hablando con la gente local, si no, ni siquiera sabés cómo se pronuncia. ¿Vos te Eh, comunicás, a mí te eso me comunicás en parece muy inglés? importante. Sí, discúlpame. Eh, Sí. uf, cuando puedo en inglés, cuando puedo. La verdad es que el inglés en esta zona no está muy difundido. Y la que te queda es el ruso. Mi ruso es muy limitado, pero para cuestiones simples me manejo. Ignacio, también me gustaría preguntarte, llamándote colega desde pseudo colega porque nosotras aún no estamos recibidas, ¿cómo estás o si tenés planeado materializar todas estas vivencias del viaje, llevarlas a algún otro libro, documentarlas? ¿Cómo te estás manejando con eso? En principio no, la verdad es que no. Estoy acá como turista y no mucho más que eso. Sí, saco fotos para Instagram, pero no Ujú. más que eso. Y tomo algunas notas, pero son notas más para acordarme de lugares o de ideas que otra cosa. Eh, si en algún momento, no sé, tengo algunas historias que me parece que están buenas y en algún momento se las propondré a algún sitio para armar una nota, pero por ahora la verdad es que no tengo mucha idea. No sé, por ejemplo, ayer estuve en Karlag, que fue uno de los gulag más importantes de la Unión Soviética. Un gulag, digamos, una suerte de campo de concentración que tenía más o menos el tamaño de Francia, para que se den una idea. Y me parece que es una historia buenísima que es súper interesante y que no está muy difundida en Argentina. Y sobre eso en algún momento me gustaría escribir, pero la verdad es que no lo tengo muy pensado. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Te habla Renata. Yo te quería ¿Qué consultar tal? sobre cómo emprendiste tu viaje y quedaste prácticamente en medio de la guerra ya por el 2022
¿Y qué te llevó a escribir Ucrania, Crónica desde el Frente? ¿Qué fue lo que te motivó para poder traerlo a este lado del mundo y poder dar una mirada más cruda y más verdadera de lo que pasa? Porque siempre tenemos las noticias lideradas por el occidente, y lo que nos llega a nosotros de este lado muchas veces está muy tergiversado y muy politizado. ¿Eso fue lo que te movió o hubo algo más? Bueno, yo en principio estuve en 2017, yo no volví en 2022. Yo estuve en Ucrania en una época en la que, bueno, yo llevaba unos 2 años viviendo en Europa y, y yo seguía la guerra. La guerra, sabemos, empezó en 2014, no empieza en 2022. En 2022, en todo caso, empieza una fase distinta, una segunda fase, si se quiere, pero la guerra viene de 2014. Y yo venía siguiendo ese tema hacía muchos años. Y en un momento, cuando estaba cerca de la zona, me quise ir a esa zona básicamente porque nadie hablaba del tema. Se había hablado mucho en 2014, un poco menos en 2015, y ya para 2016 nadie hablaba del tema. Y estábamos en una zona de guerra activa, con 2 regiones que se habían proclamado repúblicas, autoproclamado independientes, que el Estado central no controlaba y que, según el Estado ucraniano, estaban controladas por terroristas. Y nadie hablaba del tema. Entonces decidí ir a ver qué pasaba. Estuve de los dos lados de la línea de contacto, entrevistando gente, viendo cómo se vivía en la zona, y, y acumulé mucho material. Yo en ese momento estaba trabajando para un sitio de noticias muy importante, y ellos me dijeron: mirá, a ver, tenés mucho material y seguramente está re bueno lo que tenés, pero es un tema que no le interesa a nadie, entonces no te puedo pedir 20 notas sobre esto. Terminé publicando 4 con ese medio y 2 o 3 con otro. Pero acumulé tanto material de entrevistas y de relatos, un poco de todo, que empecé a escribir un libro. Ese libro que escribió originalmente terminó teniendo casi 1000 páginas, era impublicable, y lo terminé dividiendo en 3, en 2 libros y una tesis de maestría. Todo junto. Y hoy, si te pregunto, ¿qué pensás de lo que, cómo se siguió desarrollando, en la instancia que está hoy? ¿Cómo crees que puede llegar a evolucionar eso? Me refiero al conflicto en Ucrania, ¿no? ¿Cómo puede evolucionar? La verdad, es muy difícil de prever. Depende 100% creo que 2 factores. El primer factor es cuánta ayuda siga recibiendo Ucrania. Siempre y cuando Ucrania siga recibiendo esta cantidad ilimitada, hasta ahora al menos, de ayuda de parte de la OTAN, de la Unión Europea, sobre todo de Estados Unidos, Ucrania va a seguir luchando. No, yo no creo que Ucrania esté dispuesta a firmar una rendición que implique ceder territorio, pero tampoco veo que Ucrania pueda recuperar por la vía militar ese territorio, entonces no le veo salida. Y el otro factor es qué pase con Rusia. Rusia, sabemos, tiene cerca de 6.000 ojivas nucleares. No sabemos en qué condiciones están esas 6.000 ojivas nucleares, pero con que tenga 10, solamente 10 que funcionen bien, ya es muchísimo. Sí, sí. Y hasta ahora no las ha utilizado, no parece que las vaya a utilizar. Pero lo que pase con Rusia, lo que pase con Putin, es claramente un punto fundamental. Yo con los rusos que estuve hablando en esta región, en términos generales, hay bastante apoyo. No es absoluto, porque he conocido muchos rusos que se fueron y vinieron por ejemplo, para Tashkent, para Uzbekistán, hay muchos rusos que se fueron, que se escaparon de la movilización. Entonces yo no le veo mayor salida a esta guerra, pero puede pasar cualquier cosa, no sé. Puede estar, si mañana le hacen un golpe de Estado a Putin, cambia todo. Puede pasar también, yo no lo ¿crees veo. que con algún cambio en la Casa Blanca pueda haber algún cambio también, no? Podría haberlo. Se supone, dicen por ahí, andan diciendo que Trump no tiene muchas ganas de apoyar tanto a Ucrania y con Harris no cambiaría demasiado. Pero no lo sabemos. Trump es un tipo súper impredecible. No lo sabemos. Y aún si Estados Unidos dejara de aportar, todavía queda la Unión Europea, y la Unión Europea sigue mandando mucho dinero a Ucrania. Entonces no me parece que pueda haber mucho cambio.
Yo diría, si yo tuviera que adivinar, a mí me parece que es una guerra que da para largo, para unos cuantos años y se va a ir estancando de a poco. ¿Cuál es tu próximo destino? Me voy el domingo a Georgia, a Tbilisi, capital de Georgia, y voy a estar ahí por al menos un año. Un año en Georgia. Bueno, también Sí. es un lugar de encuentro y desencuentros también Georgia, en algunas disputas que ha habido juntamente entre Rusia y Estados Unidos. Así que también tenés mucho material ahí, ¿no? Uf, y están pasando cosas súper, súper interesantes. No sé cuánto tiempo tenés, pero ahora en octubre son las Tengo tiempo. elecciones. Hu- Hubo una serie de protestas grandes este año. Eh, eh, Georgia está en una situación muy, muy, muy compleja en este momento que puede estallar para cualquier lado. A ver, si empieza una guerra civil, no te sorprenda demasiado, pero no creo que pase a guerra civil, pero sí va a Volvete, haber si hay una guerra unos civil, cuantos volvete, Ignacio. choques. Sí, 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 yo no me voy a quedar ahí ni a palos, pero, pero sí hay unos cuantos choques, es una situación realmente compleja la de Georgia. A ver, muy básicamente, muy breve, así no les robo tanto tiempo. El 80% de la población de Georgia está a favor de incorporarse a la Unión Europea y a la OTAN. 80%, que es un número altísimo, es casi absoluto. Pero el partido gobernante, que tiene mucho, mucho poder y que seguramente gane las elecciones de octubre, es un partido que gobierna desde 2012, que ganó todas las elecciones y que tiene mucho control a nivel medios, a nivel población, mucho control, se está acercando cada vez más a Rusia. Básicamente porque con las sanciones a Rusia, Georgia se empezó a llenar de plata, porque funciona como país Claro. para tercerizar exportaciones a la Unión Europea e importaciones de la Unión Europea. Hay muchos rusos que se mudaron a Georgia, entonces Georgia está teniendo mucha, mucha plata y no se quiere pelear con Rusia, se está acercando mucho, mucho a Rusia, y esto al 80% de la población que quiere formar parte de la Unión Europea y de la OTAN no le gusta nada. Pero el partido es tan fuerte y tiene tanto apoyo que chocan estas dos visiones. No es Claro. necesariamente un partido prorruso, pero es un partido que no se quiere pelear demasiado con Rusia y que tiene ciertos acercamientos. Y como probablemente gane las elecciones de octubre, bueno, va a ser problemático eso. Y ahí vas a estar. Y ahí voy a estar, sí. Hola Procuraré no Ignacio. terminar en cana. Perdón. No, tal cual. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Milagros te habla. Algo que ¿Qué te tal? quería preguntar yo era acerca de nosotros en varios programas hablamos de los Juegos Olímpicos y de la exclusión de distintos países, entre ellos Rusia y Bielorrusia. Y queríamos preguntarte tu opinión acerca de esto, porque nosotros hablábamos de que es un buen encuentro para generar bueno, este intercambio de culturas, que distintos deportistas y jóvenes no tienen nada que ver en bueno, conflictos políticos, sociales. Y bueno, nada, quería saber tu opinión acerca de esto, ya que también estás ahí. Sí, a ver, en principio, yo soy muy, muy fanático de los Juegos Olímpicos. Me encantan los Juegos Olímpicos, así que hablar del tema me gusta mucho. Eh, Partamos de una base. Los atletas que participan de los Juegos Olímpicos formalmente no representan a un país, sino que representan a un comité olímpico de un país. Eh, por, por normativa del Comité Olímpico Internacional, los comités olímpicos nacionales tienen que ser autónomos del gobierno, cosa que no pasa en Bielorrusia y tampoco pasa en Azerbaiyán, entre otros países, pero no importa. Con lo cual, si el Estado bielorruso comete algún crimen internacional y no hay autonomía del Comité Olímpico de Bielorrusia, me parece lógico que se lo sancione. Dicho eso, no estoy a favor de que no participen los atletas en principio no tienen nada que ver, me parece perfecto que participen en forma autónoma, como ha sucedido. No sé, por ejemplo, el tenista Medvedev, el tenista ruso, participó en forma autónoma, representándose a sí mismo, y me parece perfecto que eso ocurra. Los atletas no tienen nada que ver con lo que hagan los gobiernos, en principio, en general. Eh, y sancionar a atletas por lo que haga un gobierno, la verdad, no me parece justo. Dicho eso, yo entiendo por qué se sanciona a Rusia, entiendo por qué se sanciona a Bielorrusia, porque son estados que han cometido crímenes internacionales graves,
Y me parece lógico que se quiera sancionar al Estado. No me parece lógico que se quiera sancionar a los atletas, repito eso. Pero por otro lado, me parece que hay una incoherencia muy importante, que la conocemos todos. No sé, voy a un caso bien conocido. A Rusia lo sancionan porque comete el crimen de agresión. Ataca sin ninguna razón a otro Estado, que es un crimen grave estipulado en la Carta de las Naciones Unidas. En 2003, el Estados Unidos de George Bush hizo lo mismo. Cometió el crimen de agresión contra Irak. Atacó Irak sin ningún motivo, sin ninguna razón, hablando de armas de destrucción masiva y todo eso. Fue un crimen internacional, fue absolutamente un crimen. Y nadie sancionó a Estados Unidos en ese momento. Y no importa si estás de acuerdo con Bush o si te gusta Estados Unidos o lo que sea. Importa que fue un crimen, y punto. Y nadie sancionó a Estados Unidos, ni el Comité Olímpico, no sé, ni la ONU, ni nadie. Entonces me parece que hay que tener en cuenta ese tipo de incoherencias. ¿Por qué esta vez sancionan a Rusia y no sancionaron a otros en otro momento? En este momento el Estado israelí está cometiendo una enorme cantidad de crímenes de guerra. Enorme cantidad. Que son visibles, que los conocemos todos, que además está todo grabado y visible por todos lados. Y nadie sanciona a los atletas israelíes ni al Comité Olímpico Israelí. Me parece que hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, pero de nuevo, no creo que sea culpa de los atletas, yo no sancionaría a los atletas, sí, en todo caso, a los comités olímpicos, si no son autónomos del gobierno, como decía, pasa en Bielorrusia. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, chicas, si no, le agradecemos a Ignacio la comunicación, repetimos, es Ignacio Gautim, está en Kazajistán, muy lejos de aquí de la Argentina, pero nos dio un panorama de lo que es la región, nos dio un panorama de cómo están pasando las cosas, y bueno, y ahora pronto va a estar en Georgia, y seguramente otro día te vamos a molestar para seguir charlando de estas cosas que nos gustan a nosotros y te gustan a vos también. Así que en este horario tan particular que tenemos acá en Argentina, última hora de la noche, y son las primeras horas por allí, por donde estás vos. Así que te mandamos un gran abrazo, te mandamos un cariño y espero que esté todo bien en tu viaje. Y bueno, yo particularmente te sigo siempre en Twitter o en X, digamos, todas las fotos y comentarios que haces. Así que te mando un gran abrazo, Ignacio. Muchísimas gracias por la comunicación.